Es un honor dar inicio a la conferencia titulada El derecho a la educación, un enfoque de inclusión, la cual será impartida por una destacada experta en el campo, la doctora Leticia Landeros, investigadora y consultora de la UNESCO en México. Ha colaborado con la Secretaría de Educación Pública en el diseño de planes y programas nacionales de estudio. Participemos en esta conferencia y acerquémonos a la inclusión educativa como una vía para hacer vigente el derecho a la educación y la atención a la diversidad. Se explorarán algunos desafíos para la labor docente y rutas de acción que han de seguir maestras y maestros para hacer de su escuela un espacio incluyente. Sin más preámbulos, les invitamos a sumergirse en esta fascinante conferencia que sin duda ampliará nuestras perspectivas sobre el desarrollo fundamental a la educación. Pues bienvenida, doctora Leti. Adelante. Gracias a todos, al IESPE, que también es mi casa junto con la UNESCO, por invitarme a este espacio. Creo que será el primero de varios muy importantes que ayuden a consolidar esta como una institución que fortalece el trabajo de los docentes y de quienes estamos interesados en la educación. Así que aprecio mucho este espacio y bueno, bienvenidos también al ser yo parte del IESPE. Me da mucho gusto que estén todos y todas aquí. Bien, voy a iniciar la presentación y bueno, como suele suceder, les agradezco si alguien me apoya mostrándome o comentándome si podemos ver la presentación. Creo que Hola Leti, ¿qué tal? Bienvenida. Se ve tu presentación perfecto, te ves y te escuchas fuerte y claro. Muchas gracias, Ale, y gracias. Aprovechando que estás aquí, te saludo. Gracias, bueno, Leti. Pues iniciemos. Intentaré no ser muy extensa porque además el tiempo que tenemos es breve y porque también vale la pena escuchar a quienes están ahí participando de este espacio. Pero es algo que nos interesaba mucho como IESPE, en lo personal también, dar esta mirada que también se ha filtrado en otros de los espacios de este primer congreso virtual, que es una mirada amplia sobre la inclusión como un componente central del derecho a la educación. Y en ese sentido, quisiera yo puntualizar 3 elementos en esta conversación. Uno, que me parece central, creo que es el corazón finalmente de lo que quiero transmitir, es acercar una mirada desde los derechos humanos cuando hablamos de inclusión. Ya vamos a platicar cómo ha tenido distintos acercamientos ese término de inclusión educativa, pero en este caso la intención es darle un enfoque específico que tiene que ver con el ejercicio de los derechos humanos y eso le da un matiz y una profundidad particular que me gustaría comentar. Y a partir de eso, justamente la idea de los sentidos que puede tener la idea de inclusión y de inclusión educativa, que como muchos de los términos que trabajamos en la educación son polisémicos, es decir, pueden tener más de una interpretación. Así que, pues vale la pena precisar a qué nos estamos refiriendo cuando usamos algunos de estos términos, ¿verdad? Y finalmente, hablar sobre algunas de las alternativas para trabajar la inclusión educativa, para impulsarla desde los espacios escolares. Esas serían las 3 ideas clave. No leo con detalle las láminas que están aquí, pero me parece que ustedes pueden mirarlas y encontrar en esos pequeños párrafos algunas ideas que se vuelven centrales para esto que yo llamo un enfoque de derechos humanos cuando hablamos de inclusión y de inclusión educativa, ambas cosas. Y que tiene que ver con pensarla desde una noción clave que puede permear
todo el trabajo, la comprensión que tengamos, pero también el trabajo educativo que logremos, que es la idea de la dignidad humana y que se encuentra en el corazón de por qué es importante hablar de inclusión, qué sentido tiene como humanidad apostarle a la construcción de condiciones de inclusión. Esta idea de dignidad humana tampoco es unívoca, o sea, hay más de una manera de entenderlas, así que yo les voy a plantear la que yo creo que nos sirve y que tiene que ver con la satisfacción de necesidades fundamentales, ¿no? Esta idea de qué es aquello que es esencial para que una vida sea realmente humana y pueda ser vivida con dignidad, de una manera realmente integral que permita el desarrollo. Entonces, cuando hablamos de dignidad humana, no es solo un concepto abstracto, sino ligado a la satisfacción de necesidades fundamentales. Y en este sentido, tendríamos que pensar que esa dignidad se vuelve concreta, no es solo una idea nebulosa en nuestra mente, mediante la existencia de condiciones sociales que la permitan hacer vigente, ¿no? Entonces, no solamente pensar que somos seres dignos, sino pensar qué condiciones existen específicamente en las sociedades a las que pertenecemos, y hablamos de condiciones sociales, económicas, políticas, que permitan vivir dignamente. Vayan haciendo el enlace de esto que digo con la noción de inclusión, porque creo que nos va a hacer mucho sentido ya desde ahora. Y finalmente, la idea de que la dignidad humana es un concepto contextualizado e histórico. Es decir, cosas que hace 3 décadas, 5 décadas nos parecían que no tenían nada que ver, que no eran relevantes, que no tenían que ver con el ejercicio de derechos humanos, hoy entendemos que sí, ¿no? Si hace 30 años y cuando nuestros padres eran jóvenes, la idea de que una mujer fuera a la escuela, no fuera a la escuela, realmente no hacía ruido, o que una persona con discapacidad quedara siempre encerrada en su casa sin posibilidades de desarrollo, tal vez ni siquiera era un tema en lo público. Hoy no podemos decir que no es así, ¿no? Tenemos que pensar que en este momento histórico de la humanidad hay condiciones, hay situaciones que generan exclusión y la han generado por mucho tiempo, pero que en este momento no podemos invisibilizarlas más, ¿no? Tenemos que entender qué es lo que en este momento histórico que nos tocó vivir genera o no condiciones para vivir dignamente como humanos a nivel personal y a nivel colectivo. Entonces, estas ideas sobre la dignidad creo que nos ayudan a darle un enfoque a muchas cosas que hacemos, no solamente al tema de la inclusión, sino al trabajo, a la convivencia en general, la convivencia en sociedad, pero también al trabajo educativo, que finalmente es un trabajo que está habilitando, dirá la UNESCO, es un derecho habilitante, habilita para que otros derechos puedan ejercerse y hacerse realidad, ¿no? Entonces, es tener como telón de fondo, como raíz la idea de dignidad humana, creo que nos da un sentido que puede ser distinto al que tal vez teníamos sobre algunas de estas nociones que habitualmente trabajamos como educadores. Entonces, plantearnos como idea inicial este postulado de que cuidar la dignidad de las personas, de los individuos, de las colectividades, de los pueblos, tiene que ver entonces con construir condiciones que hagan posible que estas personas, en especial quienes han estado históricamente excluidos, abandonados, negados en sus derechos, puedan efectivamente ejercerlos y que se les reconozca. Es como el planteamiento inicial que me gustaría que quedara y que van ustedes a darse cuenta que va a permear el resto del planteamiento que quiero hacer. Y en ese sentido, la noción de inclusión, y después retomaremos lo de inclusión educativa, pero tan solo la noción de inclusión ya adquiere ciertas características. O sea, no es cualquier cosa, no es cualquier sentido de inclusión.
conlleva una postura ético-política, es decir, no es una palabra vacía, tiene un contenido ético, o sea, hay valores en juego, hay principios, hay modos de vivir juntos ahí planteados, pero también conlleva una postura política. Y me refiero a política como el modo en que gestionamos la vida juntos y aquellos asuntos que definen cómo vamos a vivir juntos, ¿no? Las relaciones de poder, las condiciones de vida, la forma en que se distribuye la riqueza, la idea de desarrollo que hay detrás de nuestra manera de vivir. Todo eso configura una mirada política y por eso decir que pensar la inclusión conlleva una idea o una postura ético-política. Son valores, pero también tiene que ver con mirar críticamente cómo vivimos y bajo qué reglas se gestan las relaciones en lo público. Y hay algunas ideas, tal vez no me detenga en todas, pero hay algunos planteamientos que creo que nos ayudan a irlos aterrizando gradualmente. Por ejemplo, esta idea de que todas las personas tienen derechos al formar parte de una comunidad. Ser una mujer, ser una persona de un grupo, un pueblo indígena, tener una preferencia sexual distinta a la predominante, digamos, pues no te excluye de tener derechos. Incluso al interior de una sociedad, quienes cometen delitos tienen derechos limitados, acotados, con determinadas características, pero al interior, o sea, una característica de ser ciudadano dentro de una nación es el derecho a tener derechos, dirán algunos, Hannah Arendt entre ellos. Que la diversidad, que es una característica de las sociedades, de los seres humanos, la diversidad no tendría por qué traducirse en desigualdad. Son cosas distintas. Una cosa es ser diverso y otra cosa es ser desigual. El punto es que históricamente, con mucha frecuencia, ser diverso deriva en ser desigual. Y ese es un tema sensible para la inclusión, porque generalmente quienes requieren condiciones de inclusión son quienes tienen rasgos de diversidad, grupos minoritarios, o no minoritarios, pero no hegemónicos, por ejemplo, ¿no? Entonces diferenciemos, una cosa es la diversidad y otra es la desigualdad. Y desde luego, cuando negamos derechos, estamos generando condiciones de desigualdad. Y en esa medida, pensar en sociedades mejores, que de algún modo es lo que nos reúne a todos aquí. Nos dedicamos a la educación, por ejemplo, porque suponemos que algo se puede ser mejor, porque suponemos que las personas pueden aprender, pueden desarrollar capacidades y construir desde ahí un mundo y una realidad distinta. Pero esta idea de realidad distinta no puede ser pensada en ausencia de otros, ¿no? Tiene que ser pensada como una idea de desarrollo que incluye a todos, especialmente, repito, a quienes se ha dejado fuera por siglos en ocasiones, ¿no? Este es el momento como de repensar la idea de desarrollo y entenderla como aquella que incluye distintas voces, que reconoce las exclusiones y que integra a la vida y al desarrollo y a nuevos futuros a esas distintas voces. Y en ese sentido también es una obligación y una deuda moral que tenemos como humanidad, ¿no? Si queremos realmente todos pensar en un modo de vivir juntos pacífico, democrático, con más justicia, pues empecemos por pensar quiénes han estado fuera de esa mirada, de estas posibilidades de desarrollo y de estas condiciones de justicia, ¿no? El último punto que está en esta lámina es bien importante porque es lo que nos conecta también con cosas que podemos hacer como educadores o como gente que estudia la educación.
que es que dos fenómenos que están en la raíz, que son lo opuesto, digamos, a la inclusión, que son la exclusión y la discriminación, se instalan en nuestras vidas, en nuestras comunidades, en nuestras escuelas, en el país, en el mundo, mediante mecanismos que son diversos y algunos son muy evidentes, pero otros son muy sutiles, ¿no? Hay prácticas absolutamente diluidas, normalizadas, que uno adopta como parte de la vida cotidiana y que sin duda generan exclusión o discriminación, por ejemplo, ¿no? Algunas serán muy evidentes y nos costará menos trabajo reconocerlas y tomar medidas, pero el punto también es cómo reconocer aquellas que son sutiles, aquellas que están ocultas, aquellas que forman parte de la costumbre que tenemos de los modos que tenemos de vivir. Y eso toca a varios puntos donde podemos incidir desde la educación. Por ejemplo, las prácticas culturales, ¿no? Los modos en que pensamos la vida juntos, la manera en que nos organizamos, los valores que asumimos, el tipo de creencias, poder desarmar ciertas creencias y plantearnos o preguntarnos de dónde vienen algunos valores que tenemos, son maneras o son herramientas, y ahora vamos a abundar un poquito más, para desarmar estos mecanismos de exclusión. Entonces, dos ejemplos nada más como para que veamos más o menos cómo operan estos mecanismos y que algunos son muy cotidianos y están en la vida de todos y otros tienen que ver con cuestiones de política pública y con la responsabilidad que tienen los gobiernos. Es decir, no es una cosa solo de las relaciones interpersonales. Hay un plano de las políticas, de la obligación que tienen los estados para garantizar la inclusión y el ejercicio de derechos. Y hay otro plano que tiene que ver con la cultura cotidiana, con el modo en que aprendemos a vivir juntos y con las creencias que generamos. Y esta lámina que está en la pantalla tiene que ver justamente con uno de estos elementos. La encuesta nacional sobre discriminación del año pasado, que reitera en todas sus emisiones algunos puntos para poder compararlos. Y no sé si se podrá ver en pantalla y me ayudarán a confirmar, pero ahí hay algunos elementos bien interesantes y no me detengo en todos, pero que reflejan todavía muchas creencias y muchos prejuicios que operan como una manera de exclusión y que favorecen condiciones de exclusión. Es decir, la creencia se instala y luego se traduce en lo concreto en espacios específicos donde ciertas personas no caben, no pueden, son rechazadas, etc. No ven tan solo el primero. Esta idea de que la mayoría de las y los jóvenes son irresponsables ha disminuido del 60.3 al 50, pero es el 50% de las personas encuestadas que asume o está de acuerdo con que las y los jóvenes son personas irresponsables. Piensen lo que esto tiene que ver al momento de la búsqueda de trabajo, al momento de querer integrarse a ciertos espacios, ¿no? Más abajo, las personas con discapacidad son de poca ayuda en el trabajo. Hasta eso se ha reducido respecto a varios años anteriores, pero sigue siendo casi un cuarto de la población encuestada que piensa eso de una persona con discapacidad. Eso, desde luego, esa creencia arraigada en personas, pero también en la lógica de las instituciones, luego se traduce en prácticas específicas que impiden el acceso de los jóvenes, de las personas con discapacidad, de las personas que viven con VIH-Sida, que pertenecen a algún pueblo indígena, el acceso a condiciones específicas al interior de su sociedad. Esta lámina
justamente habla de eso. Es un ejemplo de ustedes lo pueden buscar esta encuesta y es reveladora en varios sentidos. Desde luego es solo una fotografía de un pedacito de realidad, pero nos dice cosas. Por ejemplo, esta lámina en la que se pregunta a la población indígena de 12 años y más que ha tenido que ir a hacer un trámite a alguna oficina de gobierno en el último año, ¿qué problemas ha presentado? Y ahí, este es un ejemplo de cómo ser diverso, por ejemplo, culturalmente, se traduce en prácticas específicas de desigualdad, porque más del 40% de estas personas de 12 años o más que intentan hacer un trámite de gobierno tienen el problema de que les niegan la información o no les explican. Y creo que varios nos ha tocado ver cómo en las oficinas de gobierno, literalmente como te ven, te tratan. Y puede ser que negar una información esté incidiendo directamente en las posibilidades de una persona para acceder a un derecho. Las oficinas quedan lejos, ¿no? A veces el acceso, el por lo menos poder ir a la oficina, ya te acerca a la posibilidad de ejercer un derecho. Y a la inversa, la inexistencia de espacios a donde ir a ejercer esos derechos como ciudadano, pues desde luego te limita enormemente. Piensen en la escuela también, ¿no? Y en las posibilidades o no que muchas niñas y niños o jóvenes tienen para acceder a una escuela cuando ni siquiera está cerca de su comunidad. Lo mismo, ¿no? El Internet, cada vez más el ejercicio de ciudadanía y el ejercicio de derechos tiene que ver con la posibilidad de tener acceso, por ejemplo, a nuevas tecnologías, ¿no? Y entonces la brecha digital se vuelve un componente de inequidad y de exclusión, porque aquellos que no tienen el acceso, por razones económicas, por ejemplo, por la distancia, por el aislamiento de sus comunidades, entonces carecen también de una herramienta que en estos momentos es fundamental para la vida pública, ¿no? Y para el ejercicio concreto de derechos. No me detengo más, pero este y otros ejemplos similares que pueden ustedes mirar en la encuesta, creo que nos da un reflejo interesante de cómo es la idea de inclusión y su contrario, la exclusión, se concreta de manera específica, situada e histórica. Por eso decíamos, la dignidad no es solo un concepto abstracto, se traduce en condiciones reales, situadas e históricas. Este es un ejemplo, ¿no? Y para pasar a la parte educativa, nada más esta lámina donde se pregunta a las personas de ese rango de edad, o sea, 29, ¿cuál es el ámbito donde más les ha ocurrido situaciones de discriminación, donde se le han negado derechos, se han sentido excluidos, se les ha impedido participar de alguna manera? Y noten ahí, y eso nos toca de manera directa, que el trabajo y la escuela es uno de los principales espacios donde ocurren estos eventos, ¿no? Y entonces el espacio escolar, lejos de constituirse a veces, no siempre, porque soy la primera en reconocer tantas prácticas que muchos maestros tienen, pero en términos generales, la escuela no necesariamente es un factor de inclusión mediante la convivencia cotidiana, ¿no? Y si no somos como educadores y como parte de estas instituciones factores de inclusión, entonces estamos siendo factores de exclusión o de permanencia de las condiciones y de perpetuación de condiciones que vulneran derechos de ciertos grupos, ¿no? Entonces, eso, creo que a mí me sorprendió, realmente no había visto los resultados de esta encuesta y me sorprendió reconocer ahí el trabajo y la escuela como el principal espacio.
Habría que pensarle, discutir el asunto, pero creo que como dato vale la pena mirarlo. Pensando en ya concretamente en la inclusión educativa. La primera idea clave que les comenté es, pensemos todo esto desde la idea de dignidad humana y de derechos, ¿no? Esa fue la primera idea. La segunda idea que quisiera dejarles aquí es ampliar la mirada sobre lo que implica inclusión educativa. Quienes tienen la fortuna de cursar esta asignatura conmigo en el IESPE, habrán visto en los comentarios que hago a sus trabajos en la retroalimentación una casi obsesión y una invitación constante a hacer esto que les voy a comentar ahora, que es ampliar la mirada. Y que implica transitar desde un sentido original o de donde originalmente empezó a gestarse la noción de inclusión educativa, hacia un enfoque ampliado que en estos momentos es indispensable posicionarnos desde él. El primero, yo puse sentido original porque también implica reconocer que desde la atención a necesidades educativas especiales, desde el trabajo con personas con distintas discapacidades, es que cobró fuerza la idea de la inclusión educativa. No es gratuito que los materiales, que la reflexión que muchos hacemos esté colocada en ese lugar. Y vale la pena reconocer ese origen. La observación general número 4 de la ONU sobre el derecho a la educación inclusiva del 2016 lo plantea desde ahí cuando habla de reconocer que las personas con discapacidad son titulares de derechos y pueden reclamar su derecho a la educación sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades. ¿Se fijan cómo esta manera de enunciarlo se centra en las personas con discapacidad, pero al mismo tiempo es una mirada de derechos, ¿no? No es solo, pues, darles educación, sino que la educación es un derecho y son titulares, son sujetos de derecho, no son objeto de cuidado solamente, ¿no? Que esa es una noción que ha estado muy presente en el trabajo con las personas con discapacidad, que no son sujetos de derechos, sino objetos de cuidado. Y este es un giro que sí vale la pena pensar, incluso si decidimos trabajar solo desde esta mirada, ¿no? Pensar a las personas con discapacidad como sujetos de derechos, no nomás de cuidados, ¿no? Un enfoque ampliado, es decir, esta idea originaria, estos esfuerzos también, porque posicionar el tema requirió años de trabajo, se ha retomado en los últimos años para un enfoque ampliado de lo que es la inclusión educativa, ¿no? Y se asocia con lo que significa en este momento un derecho a la educación. La educación para la UNESCO, por ejemplo, donde colaboro, nos gusta destacar la idea de que es un derecho llave o un derecho habilitante de otros derechos. ¿Qué significa esto? Que gozar de educación, poder tener acceso a ella, que sea de calidad, que sea para todos y que sea para toda la vida, es una condición para ejercer otros derechos humanos. Y a la inversa, la imposibilidad de entrar en un espacio educativo, de que no sea de calidad, que no genere condiciones y entornos seguros y favorables al desarrollo, limita el ejercicio de otros derechos. Entonces es tal el peso que tiene la educación como derecho habilitante y derecho llave, que incluir a todos y a todas, se vuelve un desafío y una tarea y una obligación de todos, de todas las naciones y de todas las personas y grupos, ¿no? Por lo tanto, incluir ya no es solo este sentido de atención a las necesidades educativas especiales, sean o no con discapacidad,
sino garantizar una educación de calidad y con oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos, durante toda la vida. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros hemos visto oportunidades para que las personas de la tercera edad reciban educación? Es un grupo sumamente excluido, donde políticas públicas poco trabajan para que realmente haya oportunidades de educación a lo largo de toda la vida, incluyendo la tercera edad, por ejemplo. Generalmente la pensamos como para niñas, niños, jóvenes, ¿no? Para toda la vida y para todos, combatiendo toda forma de exclusión. Esta idea de que nadie se quede atrás, que nadie se quede fuera, pues realmente sintetiza que nadie, las personas con discapacidad, las personas de un pueblo indígena, las personas de la diversidad sexual, las mujeres, las personas de la tercera edad, nadie se quede atrás y nadie se quede afuera. Y eso hay que irlo pensando en distintos frentes, porque no es como, esta es la idea gorda, digamos, la general, pero se aterriza de varias maneras. Se aterriza, por ejemplo, mediante el acceso igualitario. Entonces, construir un espacio donde una persona de la tercera edad pueda estar y aprender y seguir aprendiendo y ampliar sus horizontes, eso puede ser una vía para generar inclusión, el acceso. Lo mismo las niñas, niños, ¿no? ¿Cuántos de nosotros conocemos, por ejemplo, los bachilleratos en zonas rurales y demás, que, bueno, llegar a ellos es todo un reto y las condiciones son terribles, ¿no? Entonces, el acceso es una línea, pero también condiciones para permanecer. Que el espacio escolar no te expulse. Y a veces el espacio escolar te expulsa porque está lejano, pero también porque no hay nadie que se esfuerce en integrarte, porque hay un ambiente poco seguro, porque hay un ambiente poco cálido, donde la gente no se esfuerza en convivir de una manera más pacífica, más solidaria, porque no importa si te quedas atrás y entonces te vas quedando, te vas quedando, te vas quedando hasta que te vas, ¿no? Entonces, condiciones para permanecer. Instalaciones y entornos escolares seguros y acordes a las necesidades. Pues esta dimensión de la infraestructura también es muy importante, ¿no? Porque hay espacios que realmente no permiten la inclusión educativa. Y desde luego podemos pensar en las personas con necesidades especiales y en cuántas escuelas hay una rampa o un medio para que puedan subir cuando hay escaleras, un baño donde puedan acudir, pero también pensemos en otro tipo de condiciones para que las escuelas sean espacios seguros, ¿no? Y acordes a las necesidades, y ahí tendremos que pensar en distintas necesidades. Y desde luego una educación de calidad, brindar una educación de calidad en los espacios más vulnerables, por ejemplo, es un modo fundamental para promover la inclusión. Alternativas. Vamos al tercer punto porque tenemos ya 10 minutitos para, más o menos creo, ¿verdad? Para explicar esta parte. Conlleva, y esta parte me resulta muy importante, conlleva pensar como educadores o como gente que se dedica a la educación, conlleva crear condiciones y oportunidades. Si a alguien le interesa, revisen a Amartya Sen, a Martha Nussbaum, para ver cómo ellos logran aterrizar la idea de derechos humanos no como algo lejano, sino como algo que solo es posible ponerlo en juego a través de la construcción de oportunidades, ¿no? De ese modo no se vuelve algo abstracto, sino algo concreto. Y pensemos, a ver, ¿qué condiciones podemos generar o construir o ayudar a que se generen? Uno, hacer visible la exclusión. Una de las maneras para perpetuarla es negarla, ocultarla.
voltear hacia otro lado y decir que en nuestro espacio específico no existe la exclusión. Entonces, por ejemplo, identificar grupos y personas que son excluidos en nuestro espacio de influencia. Identificar cuáles son los mecanismos de exclusión. Les decía que hay varios. Esta gráfica o este esquema que ven a un costado lo generó, lo presentó Amnistía Internacional para el caso de la violencia de género. Sin embargo, lo tomé porque nos sirve para pensar en distintos planos. Por ejemplo, ahí verán que hasta arriba está la parte más evidente, más violenta, más brutal, digamos. Pero conforme uno va avanzando en esta idea de iceberg, notamos que hay elementos que no son visibles a simple vista, que algunos de ellos están súper ocultos y en la profundidad, pero que sientan bases necesarias para que lo de hasta arriba suceda. Y ese es un ejercicio muy bueno que podemos hacer como educadores. Mirar un esquema como este que se aplica a la violencia de género, pero aplicarlo a las condiciones de exclusión o a las condiciones de exclusión o de discriminación. Por ejemplo, aquí se habla del fondo, las formas de humor, el humor sexista, por ejemplo. Formas así muy sutiles o muy asentadas en la cultura de controlar, de invisibilizar a ciertos grupos, a ciertas personas, el modo en que usamos el lenguaje, pequeñas prácticas, aquí se les denomina como micromachismos, pero también hay otras cosas que favorecen que ciertos grupos y personas no tengan los mismos derechos, no tengan la misma voz y oportunidades al interior de los espacios. Entonces, un esquema como este pueden encontrar en varios materiales. Cecilia Fierro, en sus materiales sobre convivencia escolar, también lo retoma y es algo que les recomiendo mucho revisar. Patricia Carvajal y Cecilia Fierro hacen un trabajo súper lindo y profundo teóricamente sobre lo que implica, por ejemplo, construir una convivencia pacífica, inclusiva, solidaria. El segundo punto, actuar desde distintas vías. Les decía, hay un plano de política que no podemos negar. Esto no es un asunto solo voluntarista o de acción individual. El primero obligado a generar condiciones de inclusión son los estados. Entonces, tiene que haber una dimensión de políticas públicas y si en la audiencia hay alguien que puede incidir en este plano, ese sin duda es uno fundamental, ¿no? Cómo generar desde marcos normativos, programas específicos, condiciones hasta de infraestructura que permitan que la educación llegue a todos realmente y que pueda desarrollarse a lo largo de la vida, o incluso no hablar directamente de la educación. Si combatimos la pobreza, por ejemplo, y distintas formas de discriminación en las distintas esferas de la sociedad, estaremos también abonando en la inclusión educativa, porque muchas veces ni siquiera chicos, chicas, personas adultas llegan al espacio escolar. La exclusión sucede desde fuera también y genera tal barrera que ni siquiera llegan a nuestras aulas, ¿no? A nuestros espacios de influencia. Y luego acciones concretas, y aquí más o menos aterrizo, se me está terminando el tiempo. Actuar desde nuestro espacio específico, hay varios planos y aquí sería la invitación a que cada quien lo mire, pero también elija su batalla y elija cuál es el área de influencia más importante. Por ejemplo, crear espacios para el diálogo, el reconocimiento de la diversidad y la creación de una convivencia inclusiva y respetuosa. Es decir, si yo trabajo, una vez visibilizado el problema, desde luego, para que quienes han sido excluidos, quienes tienen un rasgo de diversidad y demás,
se integren, se conozcan, hay espacios de convivencia, hay espacios para dialogar, para entender cómo está mirando la vida cada persona. Eso sin duda ayudará, porque nadie puede valorar a alguien que no conoce, y muchísimos de las experiencias de exclusión y demás pasan por los prejuicios, y muchos prejuicios se pueden desarmar, no sé si todos, pero una vía muy importante para desarmar prejuicios es acercando a las personas y creando estos espacios de convivencia. Aprovechar las oportunidades a su alcance, la normatividad, la organización, o sea, la gestión escolar. Si tengo un trabajo vinculado al currículum y a los contenidos y la metodología, el trabajo docente o la formación docente son vías fundamentales para mitigar mecanismos de exclusión, porque a través de ellos, por ejemplo, de la normatividad, podemos incidir, aunque sea un poquito, en el modo en que se ejerce el poder y en el modo en que ese poder está generando tal vez exclusiones o desigualdades o no ayuda a mitigar condiciones de discriminación. Y bueno, generar experiencias para el empoderamiento de grupos excluidos, ¿no? No tiene mucho que me tocó revisar algunas experiencias de este enfoque STEAM o STEM, de incorporación a las ciencias, ciencia, tecnología y demás. Y una pregunta era si se promovía la inclusión de niñas y mujeres. Y en casi todos los casos la respuesta era claro, porque pues, pueden entrar todos, hombres y mujeres. O sea, si quieren, pueden entrar. Ese es un modo de invisibilizar el problema, digamos. Pues, sí, pues nadie les prohíbe entrar. Cuando incidir de manera activa en eso implica con mucha frecuencia crear espacios, crear oportunidades ex profeso para que algunos grupos que no han tenido voz entren, pero eso implica una acción intencionada y organizada. Entonces, bueno, esta idea de empoderamiento. Y bueno, unos ejemplos, porque esto se traduce en cosas concretas. Cada quien que esté escuchando en este momento podrá pensar cuál es su área de influencia. Bueno, conocemos todos a Malala, pero la traigo a cuenta porque a veces favorecer la llegada de niñas, niños, de todas las personas a la escuela es ya un logro en materia de inclusión. O sea, evitar que se queden en el camino, que no lleguen o que no puedan continuar, ¿no? Que se queden en la primaria porque no hay manera de ir más allá y no hay condiciones. Esa es una manera, y a lo mejor estimulando desde la tarea de cada quien que se queden, que lleguen, que se queden y que tengan una esperanza de futuro, es una manera de hacer este trabajo, ¿no? Hay experiencias, por ejemplo, esa foto que está ahí, donde a maestras y maestros se les forma el lenguaje de señas. Hay otras experiencias también donde a niñas y niños se les enseña el lenguaje de señas cuando hay población con estas características, y eso es una condición de exclusión, de inclusión, que permite que niñas, niños con alguna discapacidad de este tipo puedan sentirse en un espacio donde son importantes, donde son valiosos, aunque logren hablar todo el lenguaje, pero es una señal de eres valioso, me importas, ¿no? Lo mismo esto del Toto Office que sucedió hace algunos años, donde la barrera informática y la brecha digital, pues intenta ser trabajada. Varios de los estudiantes del IESPE están haciendo sus tesis relativas a el uso de tecnologías para la educación. Bueno, piensen cómo desde su tema de tesis es posible generar inclusión, ¿no? Esta fue una experiencia de crear un Office, pero en lengua totonaca, por ejemplo, ¿no? Porque de pronto si no hablas español, pues no tienes acceso. Ay,
son experiencias. Me estoy excediendo un poco, pero bueno, quiero terminar. Este nada más es un ejemplo, una fotografía tomada, un reglamento, un análisis que hicimos junto con mi colega Concepción Chávez, que tal vez conocieron ayer. Hicimos un análisis de reglamentos escolares. No saben lo difícil que fue encontrar un reglamento donde se hablara del derecho a recibir todos un buen trato y a disfrutar todos del derecho a la educación y de un trato respetuoso y digno. Muy, muy, muy difícil. Este fue casi que junto con otro, los únicos 2 de cientos de reglamentos de aula que fueron analizados. Y voy a cerrar ya, no me extiendo más con esto, porque quisiera escucharles, pero sí volver a esta idea de la postura ético-política y recordar que todos tenemos como educadores una posibilidad de acción y de incidir en las condiciones de inclusión de distintas maneras y que ayuda tener una postura integral y amplia sobre lo que significa la inclusión educativa. Una mirada global, es decir, incluir a todos. Y la equidad en derechos es una obligación como humanidad, como seres humanos, y un compromiso para todos. Una mirada situada, piensen en su lugar específico, ¿no? En nuestro país, por ejemplo, en la comunidad donde estén, pero además situada en el lugar de donde tienen posibilidades de incidir. Pero que esa incidencia tenga una mirada político transformadora, es decir, si no transforma algo, esa acción que llevemos a cabo, pues realmente no será un aporte de la inclusión. Tiene que tener una mirada de transformar lo que ya está, de democratizar desde luego, es decir, de distribuir el poder de una manera en donde todos tengan voz. Una mirada formativa, es decir, y eso pues como educadores lo sabemos muy bien, hay que desarrollar, aprender y desaprender cosas, actitudes, valores, habilidades, ¿no? Que también son necesarias para poder llevar a cabo generar condiciones de inclusión. Y una mirada profundamente ética. Esto implica posicionarse en favor de la dignidad. O sea, creer que la dignidad y construir condiciones para que sea viable en nuestro espacio específico es un compromiso moral que todos tenemos. Pensémosle, esta sería la invitación, tenemos muy poquito tiempo, pero ojalá puedan ubicarse desde este lugar y desde este lugar de dignidad humana, de derechos, de inclusión en sentido amplio, pensar sus procesos específicos, sus proyectos, quienes están haciendo sus tesis y que entre todos podamos generar estas acciones integrales. Bueno. Leti, muchas gracias. De hecho, hay muchas preguntas y eso siempre es bueno, porque eso quiere decir que la gente está metida en el tema, está atenta a lo que tú estás presentando. Y por cierto, tomo nota de lo último que acabo de decir, ya lo sé. Leti, mira, hay una persona, Odette Cruz, que desde ayer, y quiero agradecerle muchísimo porque ha estado todo el día de ayer y hoy, no sé si todo el día, pero muy atenta porque ella tiene estas inquietudes, las planteó ayer. ¿Cuál es su opinión sobre incluir la diversidad religiosa como cultura general en la educación? Absolutamente indispensable. O sea, la diversidad en todos sentidos tiene que ser también un contenido. O sea, aprender como personas que existe la diversidad y que eso no merma la dignidad y los derechos de alguien es fundamental. Les cuento, no tiene que ver con la diversidad religiosa, pero hace años me tocó participar en el diseño de planes y programas de estudio. Y se generó un debate fuerte al interior del equipo que lo estaba haciendo, porque queríamos integrar la idea de la diversidad sexual como un contenido, ¿no? Bueno, junto con otro, la diversidad en sentido amplio, pero que como parte de ello. Bueno, había
posturas totalmente contrarias a que eso se hiciera, porque ¿cómo le ibas a hablar a un adolescente de la diversidad sexual? Y a los demás nos parecía una cosa bárbara, porque no es que les hables, ellos la saben, la conocen, la viven todos los días, y lo mismo con la diversidad religiosa y con la diversidad cultural y en otros sentidos. La diversidad es algo con lo que vivimos todos los días. Y negarlo y excluirlo de los espacios escolares, lo que hace es lo contrario a lo que comentaba yo ahorita, lo que hace es invisibilizar. Y entonces las tensiones, los conflictos, la violencia que puede generar esto, también se invisibiliza y no se aborda educativamente, cuando hay posibilidades de abordarlo educativamente, mediante ejercicios que tengan que ver con la tolerancia, con la comprensión de la diversidad, etcétera, ¿no? Entonces, Claro. bueno, así como la diversidad religiosa, las distintas formas de diversidad tendrían que ser un contenido, y de hecho lo son. Ahí garantizamos que en su momento estuvieran ahí. Perfecto, Leti, muchas gracias. Y eso, la laicidad, dice que si no afecta a la laicidad de la educación, es que una cosa es la laicidad y otra cosa es saber que existe la diversidad religiosa, ¿no? Exactamente. Justamente la laicidad lo que garantiza es la libertad de creencias y la libertad de culto y la existencia de la diversidad en ese sentido, ¿no? Sí. Justamente es lo que plantea la laicidad. Perfecto, espero que esté satisfecha, Odette. Francisco Hernández, ¿será posible la inclusión sin desvirtuar las reglas gramaticales del español? Que ese es todo un tema, ¿eh? Es todo un tema, efectivamente. Ay, ¿qué les diré? Es que yo comprendo perfectamente el tema del lenguaje inclusivo y yo procuro usarlo, ¿no? En el sentido de buscar términos neutros, que los hay en el español. Y entonces procuramos hacerlo. Yo he sido autora de libros de texto por más de 20 años, creo, y bueno, ese era un desafío, que los libros tuvieran un lenguaje incluyente y no estar cansando a la gente con las, los, esas, ¿no? Niños, niñas y demás. Entonces, creo que hay que buscar alternativas pues, que sean apropiadas para comunicarnos de manera fácil. No soy muy de eso, soy más partidaria de la inclusión real a través de ciertas prácticas que de veras generen inclusión. O sea, esto de que se enseñe, por ejemplo, el lenguaje de señas para realmente integrar a quienes tienen una dificultad en ese sentido, me parece un acto de inclusión mucho más potente. Ahora, sí, también debo decir, finalmente, que creo que los lenguajes son herramientas vivas y que tenemos todo el derecho a modificarlos y a construir nuevas formas de comunicarnos. Y en ese sentido, pues, como que no me espanta ir en contra de lo que diga la Real Academia Española. Sí, no, o la Academia Mexicana de la Lengua. O la Academia Mexicana de la Lengua, ¿no? O sea, creo que hay mejores formas de promover la inclusión, claro, pero tampoco me preocupa demasiado ir en contra de eso. Incluso, bueno, no sé cuál, pero sé que hay una lengua originaria de México en donde no existen los artículos de género. No sé cuál es, pero eso lo escuché. Lo voy a investigar. Y eso me parece maravilloso. Estás viendo a la persona, ¿sabes quién es? No te tienes que dirigir como él, como ella, como no sé, ¿no? Sí, y también se complica cada vez más, ¿no? Sí. Pero yo creo que hay que ser muy respetuosos también y reconocer cómo ha cambiado el mundo. Totalmente, sí. Luego nos dice Francisco Hernández, ¿cómo lograr la inclusión sin caer en las prácticas de la exclusión contra lo que se supone se pretende erradicar? Sí, porque podemos caer en contradicciones, ¿no? Sí, yo creo, bueno, no sé exactamente qué estaba pensando. ¿Cómo se llama? Francisco Hernández. Francisco, no sé exactamente en qué estás pensando, Francisco, pero
algo que creo que es importante es que los medios sean congruentes con los fines. O sea, si yo puedo querer promover una condición de inclusión mediante vías autoritarias, por ejemplo, o sea, no es tan raro, ¿eh? O sea, sí, es absolutamente posible. Ahí está la contradicción. O que limitan a otros, o que perpetúan otras prácticas de exclusión, ¿no? Entonces, si uno no se pone a pensar exactamente en qué es lo que está queriendo combatir y de qué manera lo está tratando de combatir, pues se corre ese riesgo de alguna manera. Entonces, creo que lo que toca es tratar de comprender que no todos los medios son acordes a los fines y que los medios deben serlo. Les cuento una anécdota rapidísima. Hace un montón de años, muchos años, en la Sierra de Santa Catarina, en Iztapalapa, trabajábamos con educadoras sobre temas como estos, ¿no? Y hablando de la equidad de género, un día llegamos y nos decían súper contentas, es que estamos promoviendo la equidad de género en nuestra escuela y ahora les dijimos a las niñas, ahora ustedes se van a quedar sentadas y los niños son los que van a ponerse a limpiar solitos para que vean lo que han sufrido y no sé qué. Y lo que hicieron fue invertir el mecanismo. O sea, generaron las mismas condiciones que vivían las niñas, porque lo que ellas decían es que antes se ponía solo a las niñas a limpiar la escuela. Lo que hicieron fue invertir el mecanismo sin una reflexión de por medio, ¿no? Y entonces, bueno, realmente fue un motivo de trabajo interesante, fue una herramienta de reflexión, pero sí hay que pensar en ese sentido. Sí, me acuerdo de lo que está pasando con las chicas en el fútbol, ¿no? Que están buscando espacios para ganar mejor y entonces la respuesta donde se les invisibiliza es que pues es que las chavas no llenan los estadios. Y curiosamente, cada vez más, las chicas están llenando, si no llenando, pues están teniendo más público. Es una cosa que se está ocurriendo y a lo mejor eso llega a ocurrir, pero desde el principio es, bueno, pues ustedes... Esa es la parte que tú decías, como que se invisibiliza el problema real, ¿no? Sí. Sí, perdón, dice Minerva, ¿cómo incluir de la mejor manera a los alumnos con alguna discapacidad en las escuelas regulares cuando como docentes no tenemos el perfil adecuado? La mayoría somos licenciados en educación. Sí, yo creo que ahí hay, hablando, ¿se acuerdan que mencionaba que hay un plano de políticas públicas y de responsabilidad gubernamental? No es nomás de echarle ganas. Y sí, creo que ese es un muy buen ejemplo. Debo comentarles que soy hermana y cuidadora de una persona con discapacidad. Yo no me imagino, ella ya es adulta ahora, pero que haya asistido a una escuela regular sin que hubiera como las herramientas para poder trabajar con ella. Y me pongo en el lugar de muchísimos docentes que deben sentirse también muy desarmados. Entonces, hay un plano de responsabilidad que no tiene que ver con la propia escuela, sino con las políticas, con las acciones. Por ejemplo, para tener gente capacitada ahí, porque es una profesión específica, claro. Y también para hacer una formación docente que permita la inclusión de la mejor manera, ¿no? Entonces, sí, es un tema complejo. Y ahí, por ejemplo, Leti, y esa nos lo pregunta Maribel Martínez, fíjate, ¿se considera incluyente que haya maestras sombras en las aulas? ¿A qué se refiere con sombras? Yo también leí la pregunta. Es el personal especializado para atender a los alumnos con discapacidad y están con ellos en los salones. Y entonces pues les dan cuidados y los ayudan con el cuaderno, con ciertas situaciones cuando están integrados, entre comillas, con el resto del grupo. Y cuando no están ahí, pues ellas están solitas, y son mujeres, desde luego, con estos niños aparte. No tengo suficiente información como para... Se llaman sombras. Y fíjate que el nombre, además. Sí, desde el nombre me llama mucho la atención. ¿Sí? Y creo que no es menor. No es menor. Cómo se les nombra, ¿no? Y
lo que trae detrás. Yo lo que creo, porque no conozco esta parte de la experiencia, es que tienen que generarse condiciones adecuadas. Qué bueno que haya personal para ciertas actividades cuando hay personas con alguna discapacidad, pero no solamente es una mirada del cuidado, y eso lo decía también en la presentación. Las personas con discapacidad no son objetos de cuidado solamente, aunque requieren cuidados, son sujetos de derechos. Entonces, esta mirada, que también ha ocurrido mucho con los niños y las niñas, en un proceso de creación de la más reciente legislación sobre derechos de niños y niñas, era un debate también, si son objetos de cuidado o son sujetos de derecho. Y creo que pensarlo de esta manera seguramente nos llevaría a pensar cuáles son los mejores apoyos. Sí. O cómo generar apoyos que sean integrales, donde sí se brinde el cuidado cuando hay necesidades de cuidados específicos o de atención, pero que vaya de la mano con otras estrategias en las que se reconozca que son sujetos de derechos. Sí, para tener ya la última pregunta, porque ya estamos sobre el tiempo, Ana María Cabañas, en bachillerato tuvimos un estudiante con ceguera. Los compañeros docentes tuvieron que buscar los apoyos para que el estudiante lograra los aprendizajes mínimos esperados. Pues volvemos a lo mismo, o sea, los maestros acaban resolviendo cómo hacerle. Ese es un plano de responsabilidad institucional y de gobierno. Entonces, por eso cuando yo mencionaba que es un plano ético-político, es por eso. O sea, sí, claro, la inclusión es un asunto de un valor fundamental para la vida juntos, pero también hay un plano político, institucional, y de toma de decisiones y de creación de condiciones que tiene que ser resuelto y pues no necesariamente le toca un docente de aula, ¿no? Leti, qué interesante, de verdad, y esto da para mucho. Muchas gracias por abrirnos este espacio de reflexión que complementa lo que se ve ayer en el panel, y tú vienes con esto que es así realmente muy completo. Entonces, de verdad que muchísimas gracias por la oportunidad de abordar este tema con mayor amplitud, y pues esto no se acaba, hay muchas cosas que hacer, cada uno, como dijiste, desde nuestros espacios, qué podemos identificar y cómo podemos vivir y hacer posible la inclusión desde donde nos encontramos, ¿no? Así es, hay que hilar fino, faltó eso, esta es una charla muy, muy general, pero bueno, es algo que se puede seguir trabajando. Me interesaba dejar asentada esta idea que nos distancia de una idea restringida de inclusión y de inclusión educativa, y creo que a partir de ello se pueden pensar muchas cosas. Muchas gracias, Ale. No, Leti, muchísimas gracias. Y gracias a todos los que están ahí tras bambalinas, que no se ven, pero que hacen posible que esto esté funcionando. Muchas gracias, Leti, un abrazo.